¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos. Luego de una comisión importante, se ha destrabado la situación de las autoridades de la Comisión Libre. Finalmente, Fer, buenas tardes. Buenas tardes. Lo nombraron a Maximiliano Ferraro. Así es, bueno, estaba dentro de los nombres que se especuló en algún momento, ¿no? Porque volvió a figurar el nombre de Sabrina Selva, figuró también el nombre de Oscar Agos Carreño, figuraba el de Maxi Ferraro, que fue en definitiva también quien logró unificar a los sectores de la oposición y hoy quedó consagrado presidente, dejando vacante el cargo de vicepresidente de la comisión investigadora por el caso Libra a un oficialismo y sus aliados que se retiraron del recinto. Exactamente, de eso vamos a hablar hoy porque es el tema principal del día, pero también vamos a repasar lo que dejó la sesión informativa del jefe de gabinete en la jornada del día de ayer, así que comenzamos con estos títulos que son los más importantes del día. Caso Libra, se reunió la comisión investigadora, el diputado Maximiliano Ferraro fue elegido presidente. El jefe de gabinetes en diputados, Guillermo Franco, brindó su informe de gestión durante casi 7 horas. Fentanilo adulterado. Diputados trató proyectos que proponen crear una comisión investigadora. Muy bien, ahí están los títulos. Comisiones investigadoras que están, digamos, circulando en diferentes iniciativas por parte de legisladores. Hoy hablábamos que es el dato más importante de la jornada, la creación de la Comisión Investigadora Libra, ya la conformación de la misma y la elección de sus autoridades. Hay dos comisiones más que quieren crear los legisladores. Una, lo que estaba en nuestros títulos, el tema por el caso Fentanilo. Ahí hay un proyecto de Silvana Giudici, que ya desde hace meses es el primer proyecto que ha ingresado sobre esta materia para crear esa comisión. Luego se han agregado otros bloques también solicitándola. Y hay un pedido de comisión investigadora por las denuncias respecto al Andis. Exacto, por los audios que circularon de Panuolo. Hace varios días ya, bueno, en la sesión informativa del día de ayer, pero el martes en la comisión donde había sido citado el ministro Lugones en el plenario de las comisiones de discapacidad y salud, también ahí se fue planteando no solamente reiterar los pedidos de informes sobre fentanilo contaminado, sino avanzar en esta creación y también varios informes que quieren pedir los diputados. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro colega y compañero Claudio Mardones al día de hoy. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes. Bueno, tenemos una tarde que tiene algunos datos que resultan inesperados. Y es que Maximiliano Ferraro, quien fue el impulsor del proyecto para revivir a la comisión investigadora del caso Libra en una articulación con Oscar Agos Carreño, bueno, termina al frente de esta comisión investigadora. Momento de balances, ¿no? Para la oposición, porque finalmente hizo el camino largo y logró reactivar esta comisión que el gobierno consideraba ya en una instancia de declive. Y la pregunta, momento de balance también para el oficialismo, porque se enfrenta a otra etapa. En esta previa electoral, la Comisión Libra va a estar en pleno funcionamiento. Bueno, habrá que ver si fue un acierto o fue un error, que además lo que vos decías, Fernando, que el oficialismo y sus aliados decidieran retirarse de la comisión. Bueno, implicará también otro momento de revisión. Creo que sí, que es una inflexión. Balances para el oficialismo y para la oposición por el caso Libra. El martes que viene se vuelven a reunir, establecieron los días martes a las 16 horas como día y hora de reunión. Tienen 3 meses aproximadamente para el trabajo. Hasta el 10 de noviembre. Exactamente, así que vamos a ver un poco de imágenes de lo que sucedió hoy. Hace un rato ustedes lo vieron aquí en vivo y en directo en un plenario de comisión, una comisión muy importante. Ver, ahí están unas imágenes. Ahí lo vemos ya a Ferraro sentado en el estrado, podríamos decir. Le dejó su lugar a Adrián Pagán, conduciendo ya, esto ya había asumido. Una comisión en este momento ya un poco vaciada, ¿no? Porque se habían retirado
alivio de pagar, ¿no? Como diciendo, bueno, menos mal que esto ya se encarrila. Un sillón de conducción de la comisión investigadora que ha sido materia de muchas disputas. Bueno, hemos venido contando 14-14, esa traba, ese empate y finalmente lo que implicó todo este camino para que ahora quedara en manos de la coalición cívica la conducción y una rosca que evidentemente no ha sido cerrada. No, sin lugar a dudas. Y además, más allá que el oficialismo y sus aliados se retiró de la reunión, ya anticiparon que van a impugnar la reunión de hoy, la conformación de las autoridades de la comisión ante la Cámara de Diputados y ante la justicia. También en un dato no menor, Adrián Pagán estuvo permanentemente al lado de Maximiliano Ferraro. Es el secretario parlamentario de la Cámara. Así que parece que problemas reglamentarios no hay. Me parece que es validar también esa presencia. Y otro dato, me parece también no menor, la presencia de Mariano Campero. Eso te iba a decir, porque Mariano Campero es diputado justamente de la Liga del Interior y hubo ahí como un accionar diferencial, ¿no? Lo veíamos hace un ratito fuera del aire. Algunos diputados que son también parte de esta comisión y que son de la Liga del Interior se retiraron, como el diputado Servi. Y si bien no es parte de los 14 que acompañaron a la votación del diputado Maximiliano Ferraro, él dijo, voté con el oficialismo, digamos, se quedó sentado ahí también para poder ver esta definición. Claro, ¿no? Sí, claro, sin lugar a dudas. Y además felicitó a Maximiliano Ferraro. Lo felicitó en la conducción ahora como presidente de la Comisión Libra. La primera vez que Maximiliano Ferraro lleva 6 años aquí en la Cámara, ocupa un lugar de autoridad tan importante como presidente de una comisión y específicamente una comisión investigadora como esta. Bueno, veíamos imágenes de la reunión de la Comisión Libra, la comisión que encabeza el diputado de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro, hizo conferencia de prensa y esto fue lo que dijo. Bueno, tenemos, me parece que, bueno, bueno. Perfecto. Ahora en un ratito lo vamos a pasar porque estuvimos hace un instante nada más con él, luego de que finalizara esta comisión que decíamos, el martes va a estar retomando su actividad ya con la votación del reglamento, el funcionamiento de la comisión y también la lista de las propuestas de citaciones, ¿no? Y un resumen que van a hacer de lo actuado hasta el momento. Bueno, el martes que viene continúa Libra. Volvamos Volvamos para atrás ahora. Rebobinemos. Volvemos para atrás. Rebobinemos, nos vamos a lo que pasó ayer. Exactamente. La presencia del ministro Guillermo Francos en el recinto de la Cámara de Diputados. Creo que podemos ver algunas imágenes. Ya ahí tenemos el recinto de la Cámara. En cuando ingresó el ministro coordinador, 7 horas estuvo en el recinto, casi 7 horas. Contestó gran parte de las preguntas. Obviamente estuvo cruzado el informe por la situación del ANDIS, por la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad, las denuncias, los audios y también el protagonismo que tuvieron 2 diputadas nacionales, Lilia Lemoine y Marcela Pagano. Dos datos importantes. Contrapelo de los pronósticos, finalmente Guillermo Franco se quedó. Se cumplió el pronóstico de nuestra compañera Amanda Alma, que dijo, para mí se va a quedar. Tenía que haber apostado, tendría que haber apostado algo. Se quedó el ministro coordinador, se la bancó 7 horas, venía preparado, venía ya con una serie de líneas argumentales de defensa pública, especialmente con el tema de la ANDIS y también con el fentanilo contaminado. Pero el otro dato muy importante es la irrupción de este nuevo bloque, Coherencia, que finalmente con Marcela Pagano al frente, la no reconocida por Martín Menem, titular de la Cámara Baja como presidente de la Comisión de Juicio Político, tomó una centralidad que no fue en una sesión, sino una sesión informativa con Guillermo Francos enfrente viendo esta, nueva definición del bloque del oficialismo. Vamos a repasar algunos fragmentos de Guillermo Francos durante la sesión del día de ayer, la sesión informativa. El primero tiene que ver justamente con la réplica que hizo el jefe de gabinete al bloque de Unión por la Patria respecto a cómo habían dejado las cuentas sin con qué economía se encontró el gobierno nacional. Hace una semana en este recinto, al igual que en el Senado, vimos como gran parte de la oposición puso en cuestionamiento el proyecto económico del gobierno. No resulta para nada extraño
que muchos de los protagonistas de esos cuestionamientos sean los mismos que nos dejaron al borde del abismo en el 2023, con la hiperinflación a la vuelta de la esquina y el 57% de los argentinos hundidos en la pobreza. Los mismos que dejaron nuestro país con un déficit del 15% del Producto Bruto Interno, consecuencia de la emisión monetaria descontrolada y el gasto público irracional e irresponsable. Gastaban más de lo que tenían e incluso gastaban más de lo que emitían. ¿A quién en su sano juicio le puede parecer esto un modelo de crecimiento para el país? En el último tiempo, quienes gobernaron la Argentina han acumulado un promedio de déficit financiero anual en el orden del 5% del PBI. Si multiplicamos ese 5% por el promedio del PBI de los últimos 15 años, estamos hablando de un estimado de 450.000 millones de dólares. Y aún más, solo en el 2023 el déficit fue de 100.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde fue a parar? Para que se den una idea, apenas con el 2% de ese monto alcanzaría para reconstruir los 40.198 kilómetros de rutas que comprendía Vialidad Nacional, o para darle un bono a cada jubilado de 56.000 dólares por única vez, o pagarle durante 15 años 400.000 pesos extra todos los meses, más que duplicar la jubilación mínima. Bueno, ahí estaba, primer tape de Guillermo Francos, este resumen que estamos haciendo de la presencia del jefe de gabinete aquí en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, si bien no hubo muchos contrapuntos, ¿no? Sí. Podemos decir con diputados en particular, como en el Senado, que el 26 de junio pasado resultó en una decisión de levantarse e irse por parte del jefe de gabinete. En esta ocasión no tuvo esas mismas características, pero hubo algunos cruces sí con Unión por la Patria que fueron siempre replicados en función de que fue el último gobierno, claro, ¿no? Justamente toda parte de lo que decían muchos diputados, sobre todo de la oposición, que no es el bloque de Unión por la Patria, es, bueno, más allá de lo que haya pasado con el gobierno anterior, ¿qué pasa de acá en adelante? Y los reclamos tenían que ver con eso. Vamos a escuchar una nueva parte, un nuevo fragmento de Guillermo Francos en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El presidente Javier Milei fue muy claro cuando dijo: nosotros no vinimos a hacernos los buenos, vinimos a hacer el bien. Y ese bien no es, y jamás será, endulzar oídos con soluciones cortoplacistas que implican gastos que el Estado no puede afrontar. Tampoco llenarle los bolsillos de platita a la gente y sacárselas de las manos con 1,5% diario de inflación. Quiero que quede algo muy claro. Nosotros no gobernamos para perpetuarnos en el poder, sino para rescatar a nuestro país de la decadencia a la que fue sometida y encaminarla hacia un futuro de trabajo, progreso y libertad. Y esto implica un gran esfuerzo por parte de todos los argentinos, porque la solución no está en hacer las cosas rápidas, sino hacer las cosas bien. En tan solo 20 meses desaceleramos la inflación de forma contundente y estamos cerca de eliminarla. El 1,9% en julio de este año representa el tercer mes consecutivo que se encuentra por debajo del 2%. Además, registramos un crecimiento de la actividad económica con un incremento del 6,4% interanual en junio. En el primer semestre del 2025, el índice de salarios presentó una suba acumulada del 20,7%, ubicándose
5,6 puntos porcentuales por encima de la inflación del periodo, que fue del 15,1%. Hoy somos el único país de Sudamérica con superávit fiscal y junto con Australia, Dinamarca y Noruega formamos parte del reducido grupo de países que cuentan con saldo positivo en sus cuentas públicas a nivel global. Claudio, este fue parte del eje del jefe de gabinete, ¿no? La comparación económica con la gestión anterior, sobre todo de Alberto Fernández. Retomar la iniciativa. Exactamente. Retomar la iniciativa, esa era la idea. En un contexto en donde, hay que decirlo, parte de la apuesta de Guillermo Francos, cumpliendo con el artículo 101 de la Constitución Nacional, tercera visita a la Cámara de Diputados. Bueno, hubo un momento en el que nosotros nos veníamos preguntando cómo va a definir el tono del debate en su discurso de apertura. Bueno, ahí dejó algunas señales, después tomó algunos guantes, eligió antagonizar con el diputado nacional Máximo Kirchner en un momento, pero sí, anticipó y mostró y dijo, bueno, lo razonable para ustedes y para mí serán 5, 6 horas, bueno, fueron 7. Otro fragmento de Guillermo Francos, en este caso hablando sobre energía. Durante el primer semestre del 2025 alcanzamos un superávit energético de 3.761 millones de dólares. En el mes de junio se logró la mayor producción de hidrocarburos de los últimos 20 años. En el caso del petróleo, se extrajeron 778.000 barriles diarios, lo que representa un aumento del 16,2% interanual, mientras que en gas se extrajeron 158.000 metros cúbicos diarios, lo que representó un aumento del 7,6% interanual. A su vez, en junio, la industria manufacturera logró una suba de 9,3% interanual, mientras que la construcción aumentó 31% interanual en julio y el acumulado de los 7 primeros meses del 2025 presenta un incremento del 10,9% respecto a igual periodo del 2024. El campo tampoco es ajeno a este balance positivo. En los primeros 6 meses de este año, Argentina exportó 54 millones de toneladas de productos agroindustriales, cifra que implica un aumento del 4,5% en comparación con el mismo lapso del año 2024. Y durante el primer trimestre, la producción y exportación de maquinaria agrícola logró una facturación de 512.000 millones de pesos, lo que significa un incremento del 90% en relación con el mismo trimestre del año anterior. Bueno, ahí estaba, parte de lo que, de las 7 horas que estuvo el ministro Guillermo Francos, entre preguntas y respuestas, entre planteos de los legisladores nacionales, porque más allá de las preguntas que habían enviado por escrito, ampliaron, ampliaron en el recinto con, con las últimas novedades. Algunos también le reclamaron que las respuestas que les había enviado en el informe, que el diputado Pichetto reclamó un poco más de tiempo para leerlo y analizarlo, pues se lo habían mandado a las 7 de la mañana, que no habían sido respondidas en profundidad. Entonces le dijeron, bueno, a ver si se puede profundizar un poco. Evadió esas preguntas porque la dinámica es que son varios diputados que preguntan, por ahí un diputado hace 5 preguntas y en un momento hasta se perdió y dijo, bueno, no sé, después se las mando por escrito, me perdí con las preguntas y cambié un poco de tema. Bueno, vamos a ver la última partecita. La última parte, el último fragmento del ministro Francos aquí en Diputados. Volvió el crédito al país y una generación de argentinos volvió a creer que la casa propia no es un sueño imposible. Con el lanzamiento del programa Más Hogares, en mayo del 2024, el Banco Nación otorgó 10.000 créditos hipotecarios y ya cargó más de 140.000 solicitudes a través del sistema de turnos y seguimiento digital de la entidad.
Tan solo en el primer semestre del año corriente, el registro de la propiedad inmueble de Capital Federal consignó un 29% más de hipotecas que durante todo el 2024, alcanzando el número más alto de operaciones en los últimos 6 años, con más de 7.700 hipotecas otorgadas. Además, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registró en julio más de 1.400 operaciones, lo que representa un aumento del 519% interanual. Quiero aclarar que estos resultados son posteriores a la eliminación del Plan Procrear, programa que en sus 10 años de existencia construyó viviendas con un costo de hasta 4 veces más que el valor del mercado, con un plazo de entrega promedio de 40 meses, cuando lo habitual suelen ser 12. Además, las obras se realizaron principalmente en distritos gobernados por el exoficialismo. A modo de ejemplo, Avellaneda, Berazategui y Lomas de Zamora concentraron el 30% de la totalidad de las viviendas a construir. Bueno, ahí estaba, el jefe de gabinete, distintas partes de su argumento en la Cámara de Diputados ante las preguntas de los diputados nacionales. De todo esto vamos a seguir hablando en un ratito nada más. Ahora nos vamos rápidamente al corte y volvemos en instantes. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados.
Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
Bueno, continuamos aquí en Pasos Perdidos y les decíamos, además de la sesión informativa del día de ayer con Guillermo Francos aquí presente, el martes y hoy hubo comisiones importantes. La del martes fue un plenario de comisiones donde, bueno, no se pudo contar con la presencia del ministro Lugones, ministro de Salud de la Nación, y el nuevo interventor de Andis, Alejandro Vilches, justamente, que se vieron sus sillas vacías, pero igualmente ahí los diputados fueron hablando y planteando esto que decías, Fer, la posibilidad de crear una comisión también investigadora aquí en la Cámara, que eso es potestad, tiene que pasar por asuntos constitucionales y por peticiones, poderes y reglamento, claro. Y ya está, ¿no? Con eso se define por mayoría simple si tiene dictamen en el recinto. Pero bueno, habrá que ver en qué momento se convocan esas comisiones para discutir esa creación de comisión. Algunos ya están pensando que van a tener que emplazar una vez más a las comisiones, porque recordemos que se va avanzando tanto en discapacidad como en la Comisión de Salud con pedidos de informes, y que esto lo van a seguir, lo van a plantear ya la próxima semana, por separado, que se van a reunir el martes que viene, por separado la Comisión de Discapacidad, la Comisión de Salud, para aprobar ya dictaminar lo que es pedidos de informes por un lado y pedidos de interpelación por el otro. ¿Alcanza con esas dos comisiones? No. Tiene que también discutirse en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Ahí es donde varios diputados dicen, vamos a tener que ir al recinto, pedir una sesión especial, ir al recinto, emplazar a las comisiones. Ahí está el presidente de la Comisión de Discapacidad, Daniel Arroyo, emplazar a las comisiones y recién ahí poder discutir lo que es darle, digamos, el cierre final del debate en comisiones de pedidos de informes y pedidos de interpelación, e incluso introducir ahí también el pedido de creación de una comisión investigadora que, repetimos, la próxima semana se van a reunir. Ahí está, el martes 2 de septiembre a las 14 se reúne la Comisión de Discapacidad. El mismo martes 2, pero a las 12 del mediodía, se va a reunir la Comisión de Salud, cada uno con sus diferentes proyectos. Y el martes que viene también, y ahí nos atamos enseguida a lo que fue hace unas horas aquí en esta Cámara de Diputados, la reunión, ya la primera reunión con el flamante presidente Maximiliano Ferraro de la Comisión Especial Investigadora por el caso Libra. Exactamente. Tenemos la voz del oficialismo. La diputada Nadia Márquez de la provincia de Neuquén hizo también un paso por los medios de comunicación y habló con Diputados Televisión. Fue el kirchnerismo con sus aliados los que dijeron, bueno, cómo se iba a conformar esta comisión. Entre ellos se dividieron, se unieron, sacaron algunos de Unión por la Patria, los unieron con la izquierda para poder tener más representantes, según la normativa que ellos habían hecho. Y así todo, llegamos a un momento que obviamente quedaba en 14 y 14, según la conformación que vuelvo a decir que ellos mismos propusieron, y ahora están haciendo algo impensado sin antecedentes en la Cámara, que es un voto ponderado, es decir, si empatamos, a ver quién tiene más en el bloque, cuando acá está la representación. Y vuelvo a decir, y fundamentalmente porque se estableció un plazo de 3 meses para su funcionamiento, funcionó, y después hay que hacer simplemente las resoluciones o los informes que cada uno estime pertinente. Como quieren seguir haciendo un circo de esto, el kirchnerismo, es que lo que hacen es modificar, retrotraer el tiempo, es decir, no, los 3 meses no pasaron, los invitados no vinieron y hacemos todo de nuevo. Acá la discusión no se trata de la presidencia, no es que en qué cambia o en qué no cambia. Acá lo que cambia es, en primer lugar, todo el procedimiento de investigación ya se hizo. Dígame, ¿en qué le cambia a usted si primero lo investigan? Entonces, como ahora parece que no encontraron nada, lo que querían encontrar, porque si lo hubiesen encontrado, hubiesen hecho el informe, evidentemente. Luego, ahora lo investigo de nuevo, perdón, y después vuelvo, y después lo abrimos de nuevo, y después contamos el plazo, y después, no, así no funciona la democracia. Todos los diputados tenemos el mismo derecho y todos tenemos, digamos, el mismo voto, que es el personal, porque ahora el voto de algunos va a valer más. Y aparte, ¿para qué nos quieren ahí sentados? Si en todo caso, o sea, ellos van a elegir el presidente y ellos van a desempatar y ellos van a elegir lo que se hace, ellos van a decir lo que no se hace. O sea, no funciona así la democracia. Ya pasó, ya se investigó. Lo que hay que hacer ahora es, pasaron los 3 meses, habían 30 días para que cada uno presente sus informes. Que cada uno presente sus informes, la justicia argentina está investigando, la justicia norteamericana también. Ha levantado los embargos esta semana la justicia norteamericana, no sé, esto se piensan el inspector Sgatcher. Bueno, ahí estaba Nadia Márquez, desde el oficialismo, la voz
del bloque de La Libertad Avanza. Y vamos a escuchar ahora a Juan Marino, que resultó electo secretario de la comisión, también autoridad de esta comisión investigadora. Él es representante de la provincia de Buenos Aires del bloque de Unión por la Patria. Para nosotros siempre fue importante que la presidencia de la comisión estuviera en manos de una diputada o un diputado que haya impulsado la creación de la comisión investigadora, que haya impulsado la investigación sobre la estafa Libra, y en este caso en particular el diputado Ferraro además fue el autor del proyecto que permitió destrabar el funcionamiento de la comisión investigadora. Es parte del grupo de diputadas y diputados con los que venimos trabajando desde hace meses para contribuir en la investigación sobre lo que pasó, por lo cual para nosotros lo más importante del día de hoy es que la comisión empezó a funcionar, que tiene autoridades y que ya resolvimos que el martes que viene a las 4 de la tarde nos ponemos a trabajar con librar oficios, con citar personas para que vengan a dar su testimonio y bueno, llevar adelante el trabajo de la comisión. Hoy el oficialismo dijo no reconocer el funcionamiento de la comisión y la resolución con la cual garantizamos que pudiera efectivamente conformarse el día de hoy. Sin embargo, la Secretaría Parlamentaria de la Cámara de Diputados estuvo presente, reconoció todo el proceso y ahora vamos a iniciar el proceso administrativo acorde a la creación de cualquier comisión especial, la designación desde el punto de vista del trabajo administrativo, de los secretarios que asisten a la comisión, por lo cual la Cámara de Diputados reconoce la comisión y la reconoce porque lo votamos en el Pleno. 138 diputadas y diputados votamos la resolución que dio origen a la reunión de hoy, a lo que ocurrió el día de hoy, por lo cual fue plenamente reconocida. Debemos decir además que un miembro del sector de los 14 diputados que estuvieron en contra de la conformación, que es Mariano Campero, que estuvo presente hoy en la reunión, dijo que a pesar de no estar de acuerdo con nuestros planteos, él reconocía y saludaba que se haya conformado y que esperaba que pudiéramos librar nuestra tarea de forma correcta. Bueno, Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, flamante secretario de la comisión. Va a estar sentado a partir del martes en la cabecera. Sí, quedó vacante todavía la vicepresidencia, ¿no? Exacto. Dijeron justamente a pedido de la diputada Frade, Mónica Frade, de la coalición cívica, pidió que se notificara a los bloques que se ausentaron en un momento cuando se comenzó a definir lo de las autoridades, formalmente para que conozcan que está a disposición de el bloque del oficialismo y también, bueno, la palabra ahí fue más tomada en definitiva como voz del oficialismo por la diputada Giudice también, claro, ¿no? Del bueno, PRO. Totalmente. Mire si Campero le interesa ese lugar. Ah, también podría ser un lugar para Campero. Por ¿no? eso Que le quedó... decía cuando abríamos que hay una rosca inconclusa todavía, que no está cerrada, que hay un movimiento, un examen, especialmente para la oposición, para tratar de que en esta pulseada no haya intentos de restarle legitimidad. Bueno, y la presencia de Mariano Campero, diputado del bloque de la Liga del Interior, bueno, marca ahí una interrogante y también una ventana de negociación que no ha concluido. Creo que por eso también estuvieron todos prestos para resolver lo que había que resolver y dejar abierto un compás de espera hasta el martes que viene y de ahí en adelante, bueno, otra particularidad, 10 de noviembre. Bueno, 2 semanas después del resultado de las elecciones del 26 de octubre. Sí. Otra particularidad, porque el objetivo del oficialismo era que el trabajo de la comisión investigadora, si prosperaba, concluyera lo más lejos posible del calendario electoral. Ahora, en esta etapa, en este repechaje, pasa algo contrario a esos intereses. Y es que esta dinámica va a estar atravesada por el calendario electoral y, de hecho, el plan de trabajo concluye 2 semanas después del 26 de octubre. Exactamente, ahí hay desafíos, como bien decías, Claudio, que justamente se ponderaron para definir un poco quién podía llegar a asumir la presidencia, porque Maximiliano Ferraro no tiene que convalidar su cargo, no termina su mandato. Ahí lo estábamos viendo, al diputado Campero, que vos lo nombrabas, ahí lo tenemos. Tucumán. Que gana un protagonismo sorpresivo, dentro de las sorpresas que han surgido hoy, de estas roscas que se han mantenido con mucho cuidado y que finalmente sorprendieron a varios, con Maximiliano Ferraro sentado en la presidencia de la comisión. Vamos a repasar justamente lo que decía el presidente de la comisión investigadora por el caso Libra. Como comentábamos al principio del programa, al terminar la definición de las autoridades de la comisión, se convocó para la otra semana y Maximiliano Ferraro habló con todos los periodistas que estábamos ahí muy expectantes para conocer su palabra y esto dijo. Bueno, después de un largo recorrido, como ustedes habrán visto, de artimañas y de impedir el funcionamiento de esta comisión investigadora sobre lo que fue la estafa Libra,
La verdad que una enorme responsabilidad, por supuesto también un agradecimiento a todos los bloques de la oposición que me acompañaron de manera unánime. Como bien dije, me toca la responsabilidad a mí, pero lo que habíamos dicho desde un principio cuando arrancó esta comisión investigadora, podría haber sido cualquier diputado de los 14 que integramos el bloque de la oposición y que decidimos por una amplia mayoría en la Cámara de Diputados no renunciar a algo que tiene que ver con el poder contralor político al Poder Ejecutivo por parte del Parlamento, el derecho a saber la verdad por parte de una sociedad y no garantizar impunidad, y más aún cuando vemos que hay un patrón de conducta que tiene una cuestión contraria a lo que es el ejercicio de integridad y de ética pública de muchísimos funcionarios, como hemos visto en el último tiempo, o hay una hipótesis de investigación en ese sentido. Así que yo voy a tratar de llevar esta tarea, como les decía, con la mayor responsabilidad posible, con la mayor objetividad posible. Esperamos que el oficialismo dé cuenta y cubra la vacante que le corresponde en la vicepresidencia de esta comisión. Hemos fijado las reuniones para todos los días martes a las 4 de la tarde. En la próxima reunión vamos a discutir el reglamento interno de funcionamiento y vamos a estar librando los primeros oficios y exhortos que van a solicitar cada uno de los diputados y que por supuesto esos van a ser puestos a consideración. Trabajo por delante va a tener el diputado Ferraro, porque totalmente. Las comisiones investigadoras reúnen mucha documentación y testimonios. Sí, claro. Bueno, primero el reglamento. El martes que viene se va a discutir el reglamento. La base va a ser el reglamento de la Comisión de Juicio Político, que tiene su reglamento particular. Y por el otro lado, empezará a recibir aquellos requerimientos de los legisladores para pedir información por escrito a distintos entes del Estado, nacionales, internacionales, al gobierno nacional, al Poder Judicial y quiénes van a ser los invitados. Totalmente. Ahí es donde va a estar la discusión del próximo martes. Y ahí está donde el oficialismo y sus aliados le empiezan a prestar atención a partir de hoy a la tarde. ¿Qué es lo que le van a prestar atención? Y hasta el martes vamos a ver si toman definitivamente una postura, es si conviene o no les conviene dejar la silla vacía en la comisión de investigación que se quedó conformada en el día de hoy. Es la otra pieza de arranque todavía que falta. Porque Campero está bien, Campero estuvo, me parece que tiene que ver más con lo político, más con las señales políticas, que con una decisión en conjunto de decir, bueno, nos retiramos todos, pero uno se queda, y es Campero. No, eso no es. Hay un átomo libre. Hay un átomo libre. Claro, exactamente. Hay una ficha del rompecabezas que está un poco díscola, suelta, viste esa celeste que te falta el cielo y está el agujero. Pero bueno, hoy fueron muy contundentes, con mucha convicción, tratando justamente de volver a poner sobre la mesa, lo escuchábamos a la diputada Nadia Márquez, la temporalidad, el tiempo que pasó, la forma en que se conformaron los interbloques. Hay que decir que eso fue una interpretación que hicieron principalmente también desde algunos bloques aliados del oficialismo para poder garantizar este empate que se da entre quienes acompañan al Ejecutivo Nacional, al Gobierno Nacional en todas las votaciones y quienes confrontan, y también algunos diputados de las provincias que no quieren tomar posición sobre el asunto, ¿no? Que también fueron esquivos en las votaciones y que hoy también algunos de ellos se retiraron porque no es el tema principal de la agenda en las negociaciones que tiene su gobernador con el Ejecutivo para alcanzarse o alzarse con algunos fondos también provinciales, que es parte del debate que hay ahora a 10 días del presupuesto. Y también ver, bueno, cómo va a arrancar la comisión también, ¿no? Claro. Hay un tema en el radar y que fue parte de este 14-14 y de la etapa anterior de un oficialismo y aliados presente en la comisión, decidido a ganar tiempo. En ese sentido hay que decirlo. El gobierno nacional en esa estrategia de bloquear a través de un empate la elección del presidente, ganó por lo menos 4 meses desde que estalló la crisis, y a partir de eso el gobierno empezó a desplegar un plan de manejo de la crisis que ha entrado, como decíamos en el arranque de este programa,
en un momento de inflexión. Ahora, al menos hasta ahora, no van a participar de la comisión investigadora. Uno de los puntos que era la máxima preocupación del oficialismo es que hubiera acuerdo para citar a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Ese tema ya no estaba en el radar del oficialismo. ¿Estará ahora? Bueno, depende de la meticulosidad y también de la legitimidad que busque Maximiliano Ferraro como titular de la comisión darle al trabajo que tienen por delante, insisto, marcado por los vaivenes del calendario electoral también. Bueno, ahí está, lo tenemos en imagen, al flamante presidente de la Comisión Investigadora Libra, después de varios meses que se aguardó que finalmente los legisladores nacionales terminen designando a una autoridad. Ahí está, esa es la cara que va a llevar adelante esta investigación. Va a estar secundado, por un lado, esperando que alguien del oficialismo, sus aliados, estén también en la mesa. Y por el otro lado, Juan Marino, diputado de Unión por la Patria. Acompañando, ahí se ve parte de la figura, pero acompañando a Maximiliano Ferraro estuvo permanentemente Adrián Pagán. Ahí se lo ve un poquito más. Adrián Pagán, el secretario parlamentario de esta Cámara de Diputados. Exactamente, que en definitiva fue quien condujo uno de los encuentros donde se citó a una serie de expertos que dieron su parecer, su análisis sobre específicamente el funcionamiento de las criptomonedas, el mercado cripto, qué diferencia hay entre una meme coin y una criptomoneda, un poco el conocimiento más específico, el conocimiento más profundo sobre una dimensión de circulación de recursos económicos que tuvo un impacto de justamente dinero, de un volumen de dinero muy importante que estuvo inmovilizado por la justicia norteamericana, que está siendo objeto también de investigación. Esos fondos, ¿quiénes son los que tienen acceso a esas billeteras virtuales? Bueno, mucha de esa información va a recrearse porque algo que también se pusieron de acuerdo los diputados que impulsan esta investigación es hacer una síntesis de ese primer encuentro, ¿no? Y no partir como si empezaran de nuevo de cero, sino retomar un poco todo el proceso que ya se ha avanzado a lo largo de este tiempo. Recordemos que fue aquí interpelado el jefe de gabinete, Guillermo Francos, en el mes de abril respecto a este tema. No van a volver a citar a los mismos, digamos, no. a los dos ya hay un camino personajes que ya han exactamente. citado. Es ponerlo en valor lo que quieren hacer también con un informe que hoy no lo recordaban, emulando lo que fue el informe de admisibilidad, por ejemplo, del juicio político a los jueces de la Corte durante el 2023, que hubo que hacer una definición primaria, digamos, para ver si era o no pertinente avanzar. Y aparte porque durante todo el desarrollo de la sesión informativa, con Pagán al frente, sentado arriba de ese volcán, bueno, no solamente hubo técnicos, también hubo damnificados, y los testimonios de los damnificados fueron esclarecedores y en algunos aspectos preocupantes, especialmente porque ahí es donde empieza a abrirse también una conexión con la otra dimensión de este caso, y es lo que se sustancia en la justicia federal, en una investigación que está en manos del fiscal Eduardo Tayano, con la jueza María Romilda Cervini también interviniendo. Preguntas e interrogantes respecto a los plazos que se está tomando la justicia federal para avanzar con esta investigación, pero sí, ahí hay una intersección, ahí hay un punto de coincidencia, y es ¿cuál va a ser el rol de los damnificados de ahora en adelante? ¿Cuánto va a servir el viaje, por ejemplo, del diputado Oscar Agos Carreño a los Estados Unidos, que, bueno, fue uno de los integrantes de esta primera etapa que concluyó de la comisión investigadora, que no solamente viajó a Estados Unidos, sino que también, en uso de sus atribuciones como diputado nacional, también buscó recabar información sobre el otro aspecto también. ¿Qué es lo que pasa en la justicia de los Estados Unidos y especialmente las ramificaciones que se abren en otro momento, en una inflexión en donde la situación de la justicia de los Estados Unidos ya no es tan apremiante como fue en el comienzo del caso? Bueno, se barajan todas estas variables en un momento en donde, insisto, para la oposición la clave está en no perder legitimidad a partir del desarrollo de la investigación y también no perder tiempo. Bueno, vos, Aman, nombraste el juicio o la Comisión de Juicio Político en el trabajo que hicieron en el marco del juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Esto fue en el 2023.
cruzó casi todo el 2023 en un año de elecciones presidenciales. Y ahí hubo también una discusión que se dio en su momento, Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical, el PRO, la coalición cívica, respecto a estar o no estar. En una comisión donde ya había una mayoría de unión del Frente de Todos, ¿no? En ese momento. El diputado Juan Manuel López, presidente de la coalición cívica, era vicepresidente, ¿no? Claro. Y que decidió no ocupar la presidencia, las autoridades de la Cámara, de la comisión, y sí seguir, digamos, finalmente el juicio político como un diputado más desde su lugar. Así que hay antecedentes. Sí, claro. Y en esa discusión, quien jugó un rol importante para poder tomar una determinación fue un experimentado diputado, que hoy ya es mandato cumplido, que fue el diputado Tonelli, Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales durante muchos años en esta Cámara de Diputados, y que trató de argumentar y acompañó con la mayoría, o lo acompañaron la mayoría de los legisladores nacionales, que era necesario estar presente, aunque sea de vedores. Exactamente. Pero importante estar presente en el debate en la comisión. Absolutamente. Una voz autorizada, además, especialmente porque estamos hablando de Tonelli, que cumplía, como le pasa a pocos diputados, con ese doble rol, que es también integrar el Consejo de la Magistratura, ser parte de los representantes de la Cámara de Diputados dentro del Consejo de la Magistratura, en un momento en donde también surgieron escenas inéditas en términos de la relación del Poder Legislativo con el Ejecutivo y con el Judicial. Y tiene que ver especialmente con la composición y con los tironeos que surgieron respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, el rol que incluyó que el presidente de la Suprema Corte de Justicia quedara al frente del Consejo de la Magistratura, después de haberle planteado plazos exiguos al Congreso de la Nación y haber advertido de que el Congreso, desde la interpretación de la Corte, había entrado en mora para resolver el futuro del Consejo de la Magistratura. ¿Por qué menciono estos datos también y que ustedes traen a la memoria con memoria de elefante? Porque sí nos encontramos en ese contexto con una oposición con muchos más argumentos y con mucha más cintura para afrontar un debate tan importante como el que se estaba jugando en ese momento. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Nueva pausa, volvemos en instantes, queda todavía un bloque para compartir. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios.
Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas.
ayer, no solo vamos a hablar de lo que pasó en el Congreso de la Nación estos días, ayer, antes de ayer, hoy más temprano, sino lo que va a venir a partir de ahora también. Siempre decimos, estamos cerquita del presupuesto, pero desde el gobierno también anunciaron iniciativas que quieren impulsar. Así es. Por un lado están las iniciativas que enseguida también el señor Claudio Mardones nos va a ampliar, y por el otro lado están las repercusiones de lo que ha sido, y lo planteábamos, el cruce en esta Cámara de Diputados de la presencia de Guillermo Francos en la interpelación. ¿Qué es lo que decimos que cruzó la interpelación o el informe que dio en definitiva el jefe de gabinete en este Congreso Nacional? La situación de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Hoy habló sobre ese tema el el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa de esta manera. A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron durante la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones. El Gobierno Nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al ex titular que está siendo investigado por la justicia. Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad. No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Recordemos también la multiplicidad de intentos que hubo por ensuciar al presidente. Les recuerdo simplemente algunos que me vinieron a la mente y que los anoté aquí, como cuando lo acusaron de querer vender órganos, lo acusaron de la libre portación de armas iba a ser para salir a matar gente por la calle, y hasta la venta de niños, ¿no? Que promovía la venta de niños. ¿Cómo olvidar semejante, decirlo así, exabrupto de un cierto sector de la oposición? Nunca debemos olvidar que quienes se rasgan las vestiduras hablando de corrupción son aquellos que tiraban bolsos por encima de un convento, hacían negocios con los dictadores Maduro y Chávez, cedían contratos truchos en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, todos recordamos el caso Chocolate Rigó, y hasta fueron condenados por la causa vialidad, uno de los mayores casos de corrupción de la historia, ya no de Argentina, sino de toda América Latina. A diferencia de otras épocas, esta administración espera con ansias que la justicia actúe con la independencia que debe tener este poder y esclarezca la situación para todos los argentinos. Argentina volvió a tener un año electoral y volvieron a aparecer los ataques violentos, los paros extorsivos, las leyes sin financiamiento y las operaciones mediáticas. Bueno, hay parte de lo que habló Manuel Adorni. Exactamente. También en otra parte de su conferencia de prensa, que hace varios días no generaba, no emitía, se refirió a un proyecto, adelantábamos, que ya lo había planteado el presidente de la Nación en algún momento, en alguna nota televisiva, se había explicado esta intención del Ejecutivo Nacional de blindar el déficit cero y de sancionar, en todo caso, a los funcionarios que promovieran políticas o que desarrollaran o ejecutaran políticas que atentaran al déficit fiscal. Bueno, veremos a ver cuando ingresa este proyecto aquí al Congreso Nacional para iniciar lo que es el tratamiento, es decir, el giro a las comisiones y posteriormente, una vez que estén los dictámenes, poder llegar al recinto, ¿no? de las cámaras legislativas. Habló Manuel Adorni de esta manera. Por último, y tal como anunció el presidente de la Nación en cadena nacional, contarles que en las próximas horas se va a estar enviando al Congreso el proyecto de ley de compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria. Esta normativa tiene el objetivo de prohibir la emisión monetaria innecesaria y garantizar la vigencia del equilibrio fiscal. Entre sus principales puntos, establece que el presupuesto nacional debe proyectar siempre un resultado financiero equilibrado o superavitario. Quedará prohibido sancionar presupuestos deficitarios. En el caso de las prórrogas presupuestarias, deberán mantener como mínimo un resultado también equilibrado. Además, se prohíben los gastos extrapresupuestarios. Los funcionarios no podrán ejecutar gastos no autorizados o sin recursos debidamente acreditados. También se establecen los principios de disciplina legislativa e informes de impacto presupuestario para aclarar cómo se financian los proyectos que implican gastos o que implican más recursos.
Todas las normas que violen lo dispuesto serán nulas de nulidad absoluta. Es decir, no podrá haber leyes que atenten contra el equilibrio fiscal y que no establezcan cómo se financia el gasto previsto. Aquellos funcionarios públicos que incumplan esta normativa y que pretendan violar el equilibrio fiscal serán castigados con todo el peso de la ley. Se van a incorporar al Código Penal nuevas figuras destinadas a este fin. Estas reglas van a entrar en vigencia al día siguiente de su publicación y se van a aplicar al primer ejercicio fiscal completo de su entrada en vigencia. Quien sabe todo sobre este proyecto, a nuestro compañero Claudio Mardones, que nos hizo una síntesis de lo que se conoce hasta el momento, ¿no? Porque el texto todavía no ha llegado aquí a la Cámara Baja, ¿o sí ingresó? No, para nada. De hecho, lo que tenemos hoy es el anticipo del portavoz presidencial Manuel Adorni en una conferencia de prensa cortita, sin preguntas y luego de un largo tiempo sin conferencia de prensa. Así que esta es la otra particularidad. De hecho, el portavoz presidencial habló hoy, no contestó preguntas y leyó un discurso. En ese discurso, bueno, el segundo capítulo de lo que pudimos apreciar ayer aquí en el recinto de la Cámara de Diputados con el jefe de gabinete Guillermo Francos como pararrayos durante 7 horas, afrontando, bueno, los frentes abiertos que tiene el Poder Ejecutivo Nacional en materia de gestión, frentes políticos bastante complejos, con implicaciones penales y judiciales, especialmente uno de esos frentes, el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El otro frente, bueno, el fentanilo contaminado y las responsabilidades que también impactan en áreas del Ministerio de Salud. En ese contexto, Manuel Adorni dedicó una parte de su discurso a afrontar especialmente lo que está vinculado a la Agencia Nacional de Discapacidad y ofrecer la mirada del Gobierno Nacional respecto a los incidentes que, bueno, empañaron la caravana del presidente Javier Milei en la tercera sección electoral bonaerense, en el partido de Lomas de Zamora. Pero hubo un segundo capítulo que, como decíamos, nos encontramos con tanto el jefe de gabinete como el portavoz presidencial intentando retomar la iniciativa en medio de un escenario electoral en donde el cronómetro marca rápido los tiempos. Y en ese contexto, el portavoz presidencial habló del envío de un proyecto de ley. Vamos a desmenuzar este proyecto de ley. Vamos a valernos de los indicios que dejó el portavoz presidencial en su discurso, también para pasarlo por el prisma de la historia y repasar algunos antecedentes. Vamos rápidamente a la primera placa. Lo que tenemos claro, en primer lugar, es que ya la iniciativa tiene nombre. Es el proyecto de ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Va a llevar la firma posiblemente del presidente Javier Milei, de los miembros del Gabinete Nacional, del ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Y acá, bueno, vamos a repasar algunos de los puntos. Acá hay un tema cuidadoso y es que parece que el Poder Ejecutivo tiene que ser muy puntilloso en su formulación. Una posibilidad es que envíen directamente un proyecto. Otro es que sea parte del borrador del presupuesto 2026. No es casual que ahora, ya sobre el filo de la finalización de agosto, Adorni mande esta señal, porque aparte empieza a correr el otro cronómetro. Ustedes dirán, ¿cuál? ¿El del 7 de septiembre? ¿Elecciones en la provincia de Buenos Aires? No, el del 15 de septiembre, una semana después, especialmente porque es el plazo que establece la Constitución para que el Poder Ejecutivo Nacional envíe el proyecto de presupuesto anual. En este caso, debe enviar el plan de cuentas nacionales para el 2026. Deadline, 15 de septiembre. Bueno, en ese contexto, las apreciaciones del portavoz presidencial anticipan, bueno, un enfoque en torno a la formulación del presupuesto, en el caso de que lo formulen el 15 de septiembre. ¿Cuáles son estas precisiones? Bueno, estas precisiones buscan en torno a algunos datos anticipatorios. El primero es que el presupuesto va a proyectar siempre, y esta es una palabra que puntualizó el portavoz presidencial, siempre tiene que tener resultado equilibrado o superavitario. También habrá prohibiciones, por ejemplo, la prohibición de sancionar presupuestos deficitarios y en el caso de prórrogas, y esto no es un dato menor, porque el presidente Javier Milei desde que asumió ha gobernado con prórrogas del presupuesto sancionado en diciembre de 2022 para el último año del mandato del presidente Alberto Fernández. Es decir, que en este contexto
lo que ha hecho el presidente Javier Milei en estos casi 2 años de su mandato presidencial es gobernar con prórrogas de un presupuesto que por la inflación se ha licuado y que implica redireccionamientos discrecionales semana a semana. Bueno, por eso Adorni no eludió ese punto y remarcó además que incluso también los redireccionamientos y las prórrogas van a tener que tener un mínimo equilibrio en su destino. Vamos a la siguiente placa para ver otro de los puntos también. Y esto, una prohibición para los funcionarios. Los funcionarios no podrán ejecutar gastos que no sean autorizados y tampoco poder llevar adelante operaciones con recursos que sean acreditados. Bueno, esto es también otro interrogante, pero hay otro aspecto más ambicioso aún, lo vemos en la siguiente placa. Y tiene que ver específicamente con el otro punto y que va a ser materia de mucho debate. Lo podemos ver en la siguiente placa y es puntualizar este punto, es los principios de disciplina legislativa. Es decir, ¿a qué nos referimos con disciplina legislativa? Bueno, ¿podrá ser una forma para que el Congreso de la Nación se autorregule a partir de una nueva norma? Bueno, esta es una pregunta. ¿Por qué? Porque al menos lo que dijo Adorni es que, en primer lugar, estos principios de disciplina legislativa van a implicar, en primer lugar, contar con informes de impacto presupuestario, algo que ya conocemos porque la Oficina de Presupuesto del Congreso lo que hace es, y más en esta etapa de discusiones presupuestarias o derivadas de la ausencia de un presupuesto, es hacer análisis del impacto fiscal que tienen distintas iniciativas, especialmente las que pasan por la Comisión de Presupuesto y que en esta última etapa de este periodo parlamentario han estado marcados por declaraciones de emergencias, por ejemplo, de nuevas reglamentaciones para el presupuesto universitario. Bueno, todos esos puntos han contado con las lecturas de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Acá hay un dato, lo que busca el Poder Ejecutivo en este caso es que sean vinculantes. Es decir, que parte de esta información que genera la Oficina de Presupuesto del Congreso, bueno, sean razones para validar o invalidar la presentación de determinados proyectos. Eso es más o menos parte de los contornos de la idea de disciplina legislativa en materia presupuestaria. El otro punto también es poder conocer y establecer cómo se van a financiar esos proyectos. Bueno, no son temas ajenos al debate presupuestario. Lo que buscan en este caso es que sean límites respecto a la forma de pensar el presupuesto y de votar y de tomar decisiones que tengan impacto respecto al erario público. Otro de los puntos es que además todas las normas que violen el déficit cero, según anticipó Adorni, bueno, podrán ser declaradas de nulidad absoluta porque no podrán haber leyes que pongan en riesgo el déficit fiscal. Hasta aquí los puntos que el portavoz presidencial Manuel Adorni ha buscado anticipar. ¿Por qué digo que hay una incógnita? Que es cómo va a ser la presentación de este proyecto, la letra, la coma, los detalles. Tienen que ser muy cuidadosos o en algún aspecto pueden formar parte de la formulación del presupuesto del año que viene o pueden ser parte de un nuevo proyecto de ley. Si nos guiamos por lo que dijo Adorni, bueno, ya tiene título la iniciativa, ya tiene nombre, es Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Viajemos en el pasado, vamos rápidamente a los antecedentes. ¿Qué es la siguiente placa? ¿Qué es este dato? Vamos a hablar de la vieja Ley de Déficit Cero. Ley que tuvo número y todo, la ley 25.543. Para quienes quieran buscar la ley 25.543. Bueno, fue velozmente sancionada por el Senado de la Nación el 30 de julio de 2001, en un trámite rapidísimo que tuvo como Cámara originaria esta Cámara de Diputados en la primera mitad del año de 2001. ¿Cómo se llamó en aquel momento? Ley de Equilibrio Fiscal. Y esa ley de equilibrio fiscal tuvo un gran impulsor. El entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, bajo la presidencia de Fernando de la Rúa. Tan importante era en aquel momento para el gobierno de Fernando de la Rúa en la negociación con el Fondo Monetario Internacional contar con esta ley, bueno, que así como fue sancionada por el Senado a fines de julio de 2001,
Rápidamente el presidente Fernando de la Rúa no demoró ni 24 horas en promulgarla. ¿Por qué? Porque venía otra etapa que tuvo que ver con la aplicación de una serie de recortes, incluso en las jubilaciones. Bueno, parte de esos recortes fueron aplicados a partir de la sanción y veloz promulgación de esta ley, de la ley 25.543. Ese era un punto que también había sido pactado con el Fondo Monetario Internacional, es decir, buscar salvaguardas para garantizar el déficit cero. Otra época, especialmente en un momento de negociación del gobierno de Fernando de la Rúa, de la alianza con el fondo, en donde lo que habían negociado era un blindaje, el famoso blindaje. Ese blindaje vino acompañado por esta ley de déficit cero. Uno dice, bueno, es una ley. La pregunta es, ¿qué pasó con esa ley? Bueno, esa ley, el 22 de agosto de 2003, la Suprema Corte de Justicia la declaró inconstitucional a partir del famoso caso Tobar. Quienes van a recordar el caso Tobar van a recordar también, bueno, cuáles son los límites respecto a facultades delegadas del Congreso y también cuáles son las limitaciones respecto al déficit fiscal y al presupuesto, especialmente en materia previsional y jubilatoria y también en materia de aumento salarial. Esos temas, bueno, fueron cables pelados que quedaron colgando, que se judicializaron después de la sanción de la ley 25.543 y que terminaron con un fallo adverso de la Corte. Por eso mencionamos este antecedente, porque la primera vez que fue mencionado este tema en estos meses ha sido, tal como decía Amanda Alma, por el presidente Javier Milei, que mencionó el intento de buscar un límite para cualquier iniciativa que busque generar déficit negativo en las cuentas públicas. Está ese antecedente, el antecedente de la alianza y de la veloz promulgación de esa ley con la firma de Fernando de la Rúa, con el auspicio de Domingo Cavallo como ministro de Economía y también con otra ministra, por entonces, Patricia Bullrich, ministra de Trabajo de la Nación, que también su firma está en esa veloz promulgación de aquella iniciativa que contó con el respaldo del Fondo Monetario Internacional y que fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia. Veremos entonces en el debate algunos de los diputados memoriosos o los que suelen buscar también los antecedentes de las legislaciones, si echen mano a esto y cómo va a ser ese debate, ¿no? Claro. Porque, bueno, el presupuesto se tiene que discutir el 15 de septiembre. Venimos, como decía Claudio, con 2 veces prorrogado el mismo presupuesto. Hay un reclamo permanente de la oposición porque fue decisión del Ejecutivo a través del presidente de la Comisión de Presupuesto no avanzar el año pasado. Es un poco complejo también el panorama. Bueno, yo imagino que, y va a ser un ejercicio muy interesante, ir al diario de sesiones del 2001. Sí. ¿Cuáles eran los argumentos? Porque sin lugar a dudas, para que se apruebe velozmente una ley de estas características, digo, y hay que ubicarse en tiempo y espacio del 2001. Totalmente. El doctor Fernando de la Rúa habría llegado a cierto acuerdo con los propios gobernadores provinciales, mayoritariamente del Partido Justicialista. Sí, señor. Para que ese apoyo también se muestre en las cámaras legislativas, en un Senado también dominado ampliamente por el Partido Justicialista, a tal punto que ese mismo año el propio justicialismo con su mayoría votó al presidente provisional del Senado, a Ramón Puerta. A Ramón al Puerta, senador Ramón exactamente. Puerta. Si no hay acuerdo ahí dentro del peronismo o con el peronismo, era muy difícil para De la Rúa haber podido avanzar con esa iniciativa. Absolutamente. Así que va a ser interesante ir a ese diario de sesiones. Sí. Y por el otro lado, me parece que una de las estrategias del oficialismo podría llegar a ser discutir de manera paralela presupuesto 2026 con esta ley que acaba de enviar Adorni. Así es. Porque el primer artículo de presupuesto 2026 va a decir déficit cero. Exactamente. ¿No? Entonces, el equilibrio de las cuentas públicas, que va a ser lo mismo que ocurrió con el fallido presupuesto 2025, que así era el primer artículo. Veremos qué es lo que ocurre y cuál es, en definitiva, la estrategia que después termina plasmándose en el momento que se tenga que discutir eso. Y los tiempos también, Claro. porque una cosa es que se vata antes del 26 de octubre y otra cosa es que se vata después del 26 de octubre, aunque el 10 de diciembre cambie la Cámara, porque entre octubre y diciembre va a ser todo muy difícil y más complejo, ¿no? Bueno, porque el recambio y según las mayorías que se impongan, va a haber un escenario más favorable o menos favorable para este tipo de debates, ¿no? Tanto en diputados como en el Senado. Recuerden que el Senado renueva
8 provincias su representación. Son muchos senadores, que 8 provincias importantes renueven sus senadores. Es un cambio estructural que se pueda dar también en la Cámara Alta, aunque el gobierno no consiga, salvo que haga una elección muy importante y favorable, unas mayorías que modifiquen mucho el status quo actual. Claro. Pero bueno, el espíritu ganador también impone otro ritmo de debate y otra agenda. Bueno, veremos a ver también. Ahí también es una estrategia que tiene que hacer el oficialismo, una estrategia que tendrá que hacer obviamente la Casa Rosada, Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, las autoridades del Senado Nacional y ver cuándo discutir el presupuesto. Claro que sí, ¿no? Porque aparte hay algunos caminos que han quedado inconclusos todavía. ¿Qué va a pasar finalmente con la ley que reordena la distribución de los aportes del Tesoro Nacional? Por ejemplo, que es una de las 2 iniciativas, ya ha sido sancionado, puede ser vetado o no, pero forma parte de la coincidencia de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Viene la distribución del impuesto a los combustibles líquidos, que finalmente no pudo avanzar en la última sesión, pero también forma parte de la previa de la discusión presupuestaria para un gobierno que en este contexto, bueno, suma esta otra escala, la discusión de una ley de equilibrio fiscal. ¿Será esa ley un requisito para poder negociar el presupuesto? ¿Será una ventana para que esa negociación se complique o nos encontraremos con un gobierno que realmente habla de la negociación del presupuesto y empieza a abrir algunas negociaciones para descomprimir? Bueno, esos son los anticipos de un mes que ya se nos viene encima. Estamos ya sobre el filo de agosto y viene septiembre con estas definiciones. Bueno, llegamos ya al final del programa con toda esta información, con las novedades respecto a la Comisión Investigadora Libra, con novedades sobre la agenda de la semana que viene, que ya se va configurando con un super martes de mucha actividad. Iremos viendo también el resultado electoral de Corrientes, ¿no? Que este domingo define gobernador, que no es menor porque es un panorama importante que se va a dar ahí, muy cerca ya del proceso electoral nacional, así que... Y después la otra semana ya viene el 7 de septiembre, la elección en la provincia. El mediados de la semana que viene, el miércoles, me dicen que el Senado podría estar aprobándose, lo va a impulsar la oposición, aprobándose cambios en la reglamentación de los DNU. Proyecto que, de aprobarse, tiene que venir a discusión en esta Cámara de Diputados. Otra sesión ordinaria. Otra, la tercera. Está también pendiente el veto de la emergencia en discapacidad que fue insistido aquí en la Cámara de Diputados con más de 170 votos. Así que eso también queda pendiente en el Senado de la Nación. Será otro de los temas a trabajarse. Bueno, nos vamos, Fer. Hasta mañana. Nos reencontramos mañana. Gracias. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Gracias y hasta entonces.